Bien, buenos días compañeros. Somos el equipo número 2. Nuestro equipo está conformado por los siguientes alumnos: León Fonseca, Angélica Paulina, Jiménez Linares, Carolina Nicole, Grajales Ochoa, Roraima Ninel, Gómez Hernández, Luis Gerardo, Franco Farías Fernando y Estrada Esteban, Eric Daniel. Nuestro tema va a ser músculo cardíaco. Empezaremos hablando de lo que es el ciclo cardíaco. Bien, en el ciclo cardíaco va a estar iniciado por la generación espontánea de lo que es un potencial de acción en el nódulo sinosal. Este nódulo lo vamos a poder encontrar en la pared superolateral de la aurícula derecha. Va a estar cerca del orificio de la vena cava superior. Va a emitir lo que es un potencial que va a pasar desde las aurículas hasta los atrios. Y aquí podemos ver, entonces el nodo va a estar por aquí. Entonces va a pasar desde las aurículas a los atrios a través de un haz atrioventricular, y esto va a provocar que haya un retraso de más de 0.1 segundos mientras se da este impulso. Tomando esto en cuenta, podemos decir que las aurículas van a actuar como unas bombas de cebado, mientras que los ventrículos van a ser la principal fuente de potencia para poder mover lo que es la sangre, como podemos observar aquí, hacia el resto del organismo, todo el cuerpo. Aquí les puse una gráfica representativa de lo que durante un ciclo cardíaco, lo que se puede observar aquí en color rojo, tenemos la presión aórtica. En color azul tenemos que podemos observar lo que es el volumen ventricular. En la tercera, que es en color como beige, podemos observar todas las líneas que se dan durante un ciclo cardíaco en un electrocardiograma. Y de color rojo, este que representa el número 1, 2 serían los sonidos. Hay que recordar que hay dos sonidos que, como una onomatopeya, suenan como loop loop, y el primer ruido pues se va a dar por el cierre de las valvas atrioventriculares, que serían estas. Cuando se cierran provocan el primer ruido, y las valvas pulmonares, que serían estas, una aquí que sería pulmonar y una aquí la aórtica, cuando se cierran provocan el segundo ruido. Y esto es lo que se puede ver en esta gráfica bastante representativa. Bien, aquí tenemos lo que es la sístole y la diástole. El libro menciona que la diástole como tal es la relajación y que la sístole es una contracción, pero también podemos decir que es una elongación y llenado en cuanto hablamos de la diástole, porque aquí, como observamos, está pasando lo que es sangre desde el atrio hacia el ventrículo, o sea, es llenado, y en este momento el corazón no se encuentra haciendo ninguna contracción. Realmente podríamos hasta decir que es un poco más convexo. En cambio, aquí en la sístole dice que es la contracción ventricular que genera la salida de sangre, y realmente lo es. Aquí las flechitas indican esa contracción para poder inyectar la sangre desde la aorta hacia lo que es todos los tejidos, o desde el tronco pulmonar que se ramifica en las arterias pulmonares hacia los pulmones para su oxigenación. Ok, vamos a hablar un poco más acerca de esta imagen. Tenemos lo que es diástole, más representativamente lo que les mencioné, que es la entrada o el llenado de sangre. En la aurícula derecha llegan lo que son las venas cavas superior e inferior. Entonces, después aquí podemos encontrar las valvas atrioventriculares, que son del lado derecho tricúspide y del lado izquierdo mitral. En el lado derecho, la valva tricúspide se abre para dar paso a lo que es esta sangre desde atrio derecho, ventrículo derecho. Recordando que esta sangre está poco oxigenada y por lo tanto después se va a ir hacia el tronco pulmonar, como se puede ir aquí, hacia los pulmones para su oxigenación, regresando. Aquí las flechitas nos dicen que la sangre regresa hacia el atrio izquierdo por medio de las venas pulmonares. Esta sangre obviamente ya se oxigena en los pulmones y por lo tanto ya es sangre bien oxigenada, o sangre arterial como se conoce, dado a que después, aquí podemos observar, es emitida hacia todos los tejidos del cuerpo por medio de la aorta, que es una arteria.
Tenemos aquí lo que es sístole auricular y podemos observar que el llenado de sangre en los ventrículos pues ha llegado, digamos, a su tope, está listo para poder pasar a la sístole ventricular. Aquí en la sístole auricular no hay una contracción de los ventrículos, como podemos observar, por eso es auricular. Después llega un momento en el que las valvas atrioventriculares se cierran y las valvas semilunares o sigmoideas, que son la pulmonar y la aórtica, aún no se han abierto, y ese es el momento de mayor presión del corazón, puesto que la sangre no tiene hacia dónde ir. Seguido de eso viene la sístole ventricular, en donde ya se han cerrado las válvulas sigmoideas o semilunares ya se han cerrado las atrioventriculares, que son tricúspide del lado derecho y mitral del lado izquierdo. Y ahora sí se abren las semilunares y sigmoideas para poder provocar esa salida de la sangre, pues como ya les mencioné, en color azul las que están bajas en oxígeno y en color rojo las que ya son sangre bien oxigenada. Bien, un factor importante aquí va a ser lo que es la frecuencia cardíaca, dado a que si hay un aumento de la frecuencia cardíaca va a haber reducción en el ciclo cardíaco. Tenemos un ejemplo de que si tenemos una frecuencia cardíaca muy rápida, entonces el corazón no va a tener ese tiempo de relajación para volver a empezar una contracción. Y es un factor importante porque dice que, por ejemplo, estaríamos aquí en contracción y entonces no habría ese tiempo para poder regresar a la diástole, que sería como el momento de relajación, para que nuevamente este ciclo pueda ir y pues aquí se pueda marcar de manera normal, ¿no? A eso se refiere este factor. Relación del electrocardiograma y el ciclo cardíaco. Como hemos venido viendo en temas anteriores, el ciclo cardíaco es aquel que se va a conformar de lo que es la diástole y la sístole. En este vamos a poder escuchar algunos ruidos cardíacos, los cuales van a ser normales y algunos no. En su relación con el electrocardiograma, estos van a ser los voltajes eléctricos que genera el corazón y van a ser registrados mediante este procedimiento. Lo que vamos a captar son ondas, las cuales denominamos como ondas P, Q, R, S y T. En cuestión de la onda P, es la que se produce por la propagación de la despolarización de la aurícula, seguida, claro, de la contracción auricular. Ahora, 0.16 segundos después del inicio de la onda P, tenemos la onda QRS, que va a ser en consecuencia de la despolarización de los ventrículos. Ahora, este complejo de la onda QRS es la que va a comenzar poco antes del inicio de la sístole ventricular. Y bueno, finalmente tenemos la onda T, o onda T ventricular, que es la repolarización de los ventrículos. Y esto es cuando los músculos del ventrículo comienzan a relajarse. Y bien, este proceso ocurre poco antes de finalizar la contracción ventricular. Como podemos observar en la imagen, marcamos como onda P, pues corresponde a la despolarización y contracción de la aurícula. La onda T, que es la relajación y repolarización de los ventrículos, y lo que viene siendo el complejo QRS, que en sí corresponden a la despolarización del ventrículo. Y al final marcamos parte del ciclo cardíaco, que pues viene siendo la sístole y la diástole, y qué ruidos podemos escuchar, como bien podría ser el loop-doop, que si recordamos el ruido loop vendría siendo por el cierre de las válvulas atrioventriculares, que viene siendo la tricúspide del lado derecho y la mitral del lado izquierdo. Y el doop es en cuestión del inicio de la diástole, cuando se cierran las válvulas semilunares o aórtica y pulmonar. Bien, aurículas como bombas de cebado para los ventrículos. Como bien sabemos, la sangre baja en oxígeno procedentes de la vena cava superior, la vena cava inferior y bueno, también incluso el seno coronario, que estos terminan en la aurícula derecha, pues esta sangre se va a ir hacia lo que es el ventrículo derecho.
para que posteriormente pase al tronco pulmonar, a las arterias pulmonares y estas puedan llegar a ser oxigenadas por los pulmones. Bien, en cuestión de la función principal de las aurículas va a ser que el 80% de la sangre, pues esta las va a enviar al ventrículo derecho, pero va a tener un aporte adicional de un 20%. Este 20% no va a impedir en que el corazón no funcione de forma correcta si este no llegara a suceder. Función de los ventrículos como bomba. Diástole. Durante la diástole, que es básicamente el periodo de relajación ventricular y de su llenado, se divide en 3 lapsos de tiempo: primer tercio, segundo tercio y tercer tercio. La diástole del primer tercio es donde se encuentran las válvulas atrioventriculares cerradas. Esto debido a que el ventrículo acaba de salir de la sístole y por ende la presión ventricular es mayor que la presión arterial, lo cual lleva a un llenado ventricular. Pero conforme el ventrículo se va relajando, hay una disminución de la presión ventricular, lo cual hace que la presión dentro de los atrios sea mayor que los ventrículos, lo cual abre las válvulas atrioventriculares. Este periodo se le conoce como periodo de llenado rápido y es responsable del 40% de la sangre total que le llega al ventrículo. Durante la diástole del segundo tercio se le considera un paso directo, esto debido a que las válvulas atrioventriculares se encuentran totalmente abiertas y no están cerradas. De hecho, es un paso de poca sangre, aunque también se considera que es cerca del 40% de toda la sangre total que le llega al ventrículo. Durante la diástole del tercer tercio es donde ocurre la llamada contracción auricular, en la cual la aurícula se contrae para expulsar, eyectar 20% de la sangre total del ventrículo. Mi nombre es Angélica Paulina León Fonseca y ahora vamos a hablar acerca del desbordamiento de los ventrículos durante la sístole, los periodos y los volúmenes que se involucran durante este periodo de contracción ventricular. Primero vamos a mencionar que tenemos 3 periodos: el periodo de contracción isovolumétrica, el periodo de eyección y el de relajación isovolumétrica respectivamente. En cuanto a los volúmenes, pues vamos a tener 3 que vamos a ver al final de esta pequeña exposición. Entonces empezamos con el periodo de contracción isovolumétrica, que es el primero de los 3, después de que se da el llenado, ¿no? La diástole. Entonces tenemos que es importante recalcar que el prefijo iso hace referencia a la palabra igual, mientras que el resto de la palabra, es decir, volumétrica, va a hacer referencia al volumen. Entonces isovolumétrica se refiere a un volumen igual, un volumen constante. Entonces esta fase se caracteriza porque hay una contracción de los ventrículos sin vaciado. Entonces, ¿qué otro podemos recalcar sobre esta fase? Bueno, ocurre después del comienzo de la contracción ventricular, es decir, después del comienzo de la sístole. Cuando empieza a haber esta sístole, esta contracción ventricular, aumenta la presión intraventricular que había. Esto provoca que las válvulas atrioventriculares se cierren. Al contraerse los músculos papilares, tensar las cuerdas tendinosas y evitar este prolapso, pues mantiene a estas válvulas cerradas y aumenta al mismo tiempo la presión del ventrículo sin que salga o entre más flujo de sangre. Por eso hay una contracción y un aumento de esta contracción sin el vaciado. Entonces, después de que empieza a aumentar esta contracción y con ambas válvulas cerradas, es decir, tanto las válvulas AV como las válvulas semilunares, pues 0.02 o 0.03 segundos se necesitan para que esta presión se acumule y sea la suficiente para abrir las válvulas semilunares y pasar al siguiente periodo, que es el periodo de eyección. Este periodo de eyección se caracteriza, tal como lo dice su nombre, porque eyecta la sangre desde el ventrículo hacia hasta las respectivas cavidades. Pues en el caso del ventrículo derecho sería el tronco pulmonar y en el caso del ventrículo izquierdo sería la arteria aorta, ¿no? Bueno, entonces tenemos que cuando en la sístole están aumentando las presiones intraventriculares, llega un momento en el que son lo suficientemente altas como para abrir las válvulas semilunares, como se mencionaba. En el caso del ventrículo derecho, tiene que ser una presión mayor a 8
y en el caso del izquierdo mayor a 80, para que estas válvulas semilunares se puedan abrir y puedan eyectar la sangre respectivamente. Entonces, en este momento en que se está eyectando la sangre, tenemos que el 60% de la sangre del ventrículo va a ser expulsada durante esta sístole. Y de este 60% que vamos a tomar como si fuera el 100%, cuando empieza a salir la sangre tenemos dos tipos de eyecciones. Si tomamos a nuestro 60% como un 100% total, vamos a tener que un 70% se da por una eyección rápida durante el primer tercio de esta sístole, mientras que los dos últimos tercios se van a dar por una eyección lenta que va a abarcar el 30% del volumen eyectado. Bueno, entonces después de que ocurre esta eyección pasamos al periodo de relajación isovolumétrica, es decir, que la presión de los ventrículos comienza a disminuir y estos comienzan a relajarse. Como al inicio isovolumétrica, entonces hay un mismo volumen, pero entonces, ¿qué pasa? Que hay una relajación del ventrículo sin modificar el volumen, es decir, el volumen sanguíneo que había ya no se modifica, pero este ventrículo comienza a relajarse, lo que permite que al mismo tiempo pues empiece otra vez el llenado auricular, porque está aumentando, ¿no?, las presiones otra vez hacia las aurículas, mientras que el ventrículo está disminuyendo. Entonces, esta fase se va a caracterizar porque ocurre al final de la sístole y van a empezar a disminuir estas presiones intraventriculares, lo que hace que las válvulas semilunares se vuelvan a cerrar, pero esto se caracteriza más porque cuando las arterias, tanto el tronco pulmonar como la aorta, empiezan a tener presiones por su distensibilidad, obligan a un flujo retrógrado a que cierre súbitamente estas válvulas semilunares. Entonces, mientras estas se cierran, el ventrículo comienza a relajarse nuevamente y esto le lleva de 0.03 a 0.06 segundos para que siga relajándose sin que haya modificación del volumen. Por eso este periodo se llama así. Al final, cuando este ventrículo pues ya se logró relajar lo suficiente y los ventrículos regresan y disminuyen a sus bajos valores diastólicos como los que tenían antes, pues se vuelven a abrir las válvulas atrioventriculares para que comience el ciclo de nuevo y empiece otra vez el llenado ventricular. Eso sería todo en cuanto a los periodos, pero vamos a explicarlos con una imagen, una gráfica, para que entendamos la relación que existe con una secuencia. Pues primero vamos a tener que cuando existe una contracción isovolumétrica, como podemos ver acá, se mantiene una raya horizontal porque no hay aumento ni disminución del volumen. Después viene lo que es la fase de eyección y podemos ver aquí una curva que desciende, puesto que el volumen sanguíneo está disminuyendo de los ventrículos para llegar pues a las respectivas arterias. Después tenemos la fase de relajación isovolumétrica, por eso podemos ver aquí otra línea horizontal que nos indica que pues hay un mismo volumen constante otra vez. Y ahora, después de que pasa este periodo de relajación isovolumétrica, podemos ver un aumento de la curva ascendente. Esto significa que pues al relajarse otra vez los ventrículos comienza el llenado, aumenta el volumen sanguíneo y por eso comienza otra vez a elevarse la curva, hasta que llega nuevamente al periodo de contracción isovolumétrica y se repite el ciclo con la eyección y así respectivamente. Por último, pasamos a hablar sobre los volúmenes que se involucran en cada uno de estos periodos de contracción. Vamos a tener tres volúmenes: el volumen telediastólico, el volumen sistólico y el volumen telesistólico. Entonces, empezando con el volumen telediastólico, el prefijo tele nos hace referencia a fin y diastólico pues a la fase de diástole, ¿no? Entonces, este volumen va a ser el que queda al final de la diástole, es decir, al final del llenado ventricular, y va a ser aproximadamente de 110 a 120 mililitros, es decir, es la cantidad del volumen sanguíneo que va a quedar en el ventrículo cuando termina la diástole. Ahora, tenemos el volumen sistólico. Este volumen sistólico, tal como lo dice su nombre, va a ser el volumen que disminuye cuando se da la sístole, es decir, prácticamente lo que se está eyectando, ¿no? Y este volumen sistólico va a ser aproximadamente de 70 mililitros.
Por último, tenemos el volumen telesistólico. Igual que el primero, el prefijo tele nos hace referencia al final y sistólico a la fase de sístole. Entonces, este sería el volumen que nos queda al final de la fase de sístole. Es decir, después de que ocurrió esta eyección ventricular y la sangre pues sale del ventrículo, nos va a quedar un resto de sangre dentro de este ventrículo, es decir, una cantidad, un valor dentro que queda restante, ¿no? Y este volumen va a ser aproximadamente de 40 a 50 mililitros. Y bueno, es importante mencionar que estos tres volúmenes van a variar dependiendo del aumento del flujo sanguíneo o de la fuerza de contracción. ¿Cómo? Es decir, cuando la fuerza de contracción aumenta, es decir, que esta sístole tiene una mayor contracción ventricular, una más fuerte contracción ventricular, el volumen que se eyecta puede llegar a ser mayor, así como también el volumen telesistólico, es decir, el que va a quedar después de esta contracción, llega a ser mucho menor de lo normal, puede llegar a quedar tanto como de 10 a 20 mililitros, mientras que cuando aumenta el flujo sanguíneo hacia los ventrículos, aumenta por ende el llenado ventricular, y entonces aquí tendríamos una modificación en el volumen telediastólico, puesto que estaría añadiéndose más flujo sanguíneo y aumentaría este volumen telediastólico y podría llegar a ser tan grande como de 150 a 180 mililitros. Y bueno, eso sería todo con respecto al ciclo de contracción y relajación ventricular. Bien, ahora vamos a hablar sobre las válvulas cardíacas. Las válvulas cardíacas tienen como principal función evitar el flujo inverso de sangre. Como podemos ver acá en la imagen, para evitar este flujo inverso, lo que hacen las válvulas cardíacas es cerrarse, ya sea las atrioventriculares o las semilunares. Las atrioventriculares, pues como sabemos, pues es la válvula tricúspide, que es la atrioventricular derecha, o la válvula mitral, que es la atrioventricular izquierda. Y las semilunares, que como sabemos, pues es la válvula aórtica y pulmonar. Pues bien, como dijimos, pues la principal función de estas válvulas es evitar el flujo inverso de sangre. Las válvulas atrioventriculares pues impiden el flujo retrógrado de sangre desde los ventrículos hacia las aurículas durante la sístole. Y las semilunares pues impiden el flujo retrógrado desde las arterias, lo que es la aorta y la arteria pulmonar hacia los ventrículos, impidiendo así el flujo retrógrado de sangre durante la diástole. Pues las válvulas atrioventriculares se cierran cuando el gradiente de presión retrógrado empuja la sangre hacia atrás. Como podemos ver acá, este gradiente de presión, al empujar la sangre hacia atrás, va a hacer de que las válvulas atrioventriculares se cierren. Y cuando el gradiente de presión lleva una dirección anterógrada, pues va a hacer de que estas válvulas se abran, como podemos ver acá en la imagen. También existen lo que son los músculos papilares, que cumplen una función, pero a pesar de que se piensa que van a contribuir al cierre de las válvulas atrioventriculares, pues no es así. Los músculos papilares solo se encuentran en lo que son las válvulas atrioventriculares, no se van a encontrar en las semilunares. Y pues estos músculos se unen a las cúspides o velos de las válvulas a través de las cuerdas tendinosas. Y a pesar de que por su posición se cree de que pues podrían ayudar a lo que es el cierre de las válvulas, pero no es así. Su principal función es de tirar los velos o las cúspides de las válvulas hacia adentro durante la contracción de los ventrículos. Al tirar de las cúspides o los velos hacia adentro me refiero a llevarlos a lo que es el ventrículo. Y así se evita que los velos, protruyan hacia las aurículas durante la contracción ventricular. O sea, prácticamente la función es de evitar que las cúspides o velos
se vayan hacia las aurículas durante la contracción ventricular. Entonces lo que hacen a través de los músculos papilares pues se unen a lo que son los velos o las cúspides a través de las cuerdas tendinosas y evitan que suceda eso, evitan a que protruyan hacia los atrios durante la contracción ventricular. Pues aquí podemos ver las imágenes de lo que es los músculos papilares, como podemos ver acá, las cuerdas tendinosas y las cúspides o velos. Y como resaltamos, pues estos músculos papilares solo se van a encontrar en las válvulas atrioventriculares, no en las pulmonares y aórticas, que son las semilunares. Algo que hay que recalcar de lo que son las válvulas semilunares, que sabemos ver en la aórtica y la pulmonar, es de que las elevadas presiones al final de la sístole van a ocasionar que estas válvulas semilunares se cierren súbitamente, a diferencia del cierre más suave de las válvulas atrioventriculares, ya que acá estas válvulas están expuestas a una mayor presión. También es de que al contar estas válvulas, al contar con orificios más pequeños, la velocidad de eyección de la sangre a través de estas válvulas es mucho mayor que las válvulas atrioventriculares. Y pues como ya recalcamos, es de que estas válvulas atrioventriculares, las válvulas semilunares, perdón, que son las válvulas aórtica y pulmonar, no cuentan con músculos papilares y pues por lo consiguiente no van a contar con cuerdas tendinosas que van a evitar esa protrusión. Y eso es todo de mi parte. La curva de presión aórtica es una forma gráfica de representar la presión de la arteria aorta durante el ciclo cardíaco. Durante la contracción isovolumétrica, la presión ventricular aumenta de forma rápida hasta alcanzar la apertura de la válvula aórtica y es así como se provoca la eyección de la sangre. Entonces, durante la eyección, la presión ventricular pues sigue aumentando pero de una forma más lenta. Durante la eyección, la presión aórtica sube, puesto que empieza a correr sangre, ¿no? La presión aumenta hasta 120 milímetros de mercurio. Las paredes de esta arteria se distienden y bueno, se denomina presión arterial sistólica. Cuando la sístole ventricular termina, deja de eyectar sangre. Entonces, se produce un flujo retrógrado que provoca el cierre de la válvula aórtica. Podemos ver que en la presión aórtica se representa como una incisura debido a este flujo retrógrado. Entonces, se provoca el cierre de la válvula aórtica y las paredes distendidas comienzan a disminuir de presión. Entonces, después del cierre de las válvulas, la presión arterial disminuye hasta 80 milímetros de mercurio y se denomina presión arterial diastólica. Entonces, esta sangre que fue eyectada desde el ventrículo izquierdo del corazón pasa a todos los tejidos y da como resultado final pues un flujo hacia la aurícula derecha por medio de las venas cava superior e inferior. Y bueno, una forma de representarlo es así. Tenemos el corazón, recibe sangre de las venas, durante la sístole pues provoca la eyección de sangre hacia la arteria aorta. Entonces las paredes de esta arteria se distienden hasta 120 milímetros de mercurio y es la presión sistólica. Después, cuando termina la sístole ventricular, dejan de recibir presión y sangre del ventrículo y esto provoca un flujo retrógrado, provocando así el cierre de la válvula aórtica. Entonces la presión en las arterias se mantiene a 80 milímetros de mercurio y es la presión diastólica. Y bueno, esto es todo de mi parte, muchas gracias.